Un saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 27. El evangelio que se nos propone es Mateo capítulo 21, versículos del 33 al 43. Escuchad esta parábola. Había una vez un propietario que plantó una viña, la cercó con un muro, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los viñadores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen sus frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa es la piedra angular, es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. A la pregunta que las autoridades judías le dirigen a Jesús en Mateo 21-23, ¿con qué autoridad haces esto?, el divino maestro responde de tres maneras. Primera, devolviéndoles la pregunta, Mateo 21-24-27. Segunda, con la parábola de los dos hijos, Mateo 21-28-32, la parábola que escuchábamos la semana pasada. Y tercera, con la parábola de los viñadores homicidas, Mateo 21-33-43, que es la que compartimos en este domingo. La parábola se puede dividir en cuatro partes a partir del concepto presencia-ausencia. La primera parte, la presencia del propietario disponiendo la viña, Mateo 21-33. La segunda, la ausencia del propietario, Mateo 21-34-39. La tercera, el regreso del propietario, Mateo 21-40-41. Y la cuarta, la conclusión de Jesús, Mateo 21-42 y 43. El propietario representa a Dios. La viña es suya porque suyo es el pueblo de Dios, representado en la viña, como era considerado así ya en la canción de la viña de Isaías 5, que se lee en la primera lectura. El propietario lleva a cabo 5 acciones a favor de la viña. La primera, planta la viña, es decir, le dio origen. Segunda, la rodea con una cerca, es decir, le garantiza protección. Tercera, cavó en ella un lagar, dispuso todo para la producción del vino. Cuarta, edificó una torre para vigilancia y almacenamiento. Y quinta, la arrendó, se la confió a unos viñadores. El propietario pues tiene una gran confianza en los viñadores, pues les ha confiado el bien más precioso, así como Dios confía en nosotros, confiándonos sus bienes preciosos, la iglesia, el evangelio, la vocación, por ejemplo. El propietario hace todo lo que puede hacer por la viña, pensando en los otros, no en sí mismo. Los viñadores reciben la viña pensando solo en sí mismos. Administran la viña pensando solo en sí mismos. El propietario se marchó, abriendo amplio espacio a la libertad,
pero los viñadores convierten la libertad vivificadora en libertinaje mortal. El propietario hace todo pensando únicamente en hacer el bien a los otros. Los viñadores hacen todo pensando en hacer el mal a los otros. El propietario respeta la autonomía creativa y la creatividad autónoma de los viñadores en la forma como ellos cultivan la viña, pero justamente espera sus frutos. Por ello envía a sus siervos a recogerlos, siervos que representan a los profetas enviados al pueblo de Israel y a los profetas de todos los tiempos. Hay que admirar la generosidad liberal y la liberalidad generosa del propietario, que se contrapone a la mezquindad egoísta y al egoísmo mezquino de los viñadores. El propietario realiza 3 envíos in crescendo. Envió a sus siervos, luego envió a otros siervos en mayor número y por último, medida extrema de extremo amor, les envió lo más precioso que tenía, su propio hijo. Los enviados cosecharon solo golpes, apedreamientos y muerte. Contrasta la fidelidad del propietario con la infidelidad de los viñadores. El padre propietario, asombrado con tanto irrespeto, no pierde la esperanza y les envía a su propio hijo, el señor de la viña, porque el legítimo heredero, pensando, a mi hijo le tendrán respeto. Mateo 21:37. El Padre, Señor de la viña, ha hecho todo por la viña, ha dado todo por la viña, ha sacrificado todo por la viña. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas, ¿por qué ha dado agraces? Isaías 5:4. En cambio, frente al Hijo, Señor de la viña, los viñadores sacaron lo mejor de su maldad. En su rapacidad voraz, voracidad ávida, avidez, avara, avaricia mezquina, pronunciaron como primera palabra la muerte. Matémoslo. Así, los que le debían la vida a la viña, los que le debían la vida al propietario de la viña, asesinaron al heredero de la viña, destrozando el corazón del propietario de la viña. En su indolencia indiferente, indiferencia insensible, insensibilidad ingrata, ingratitud contumaz, llevaron al Señor de la viña a una trágica muerte, cerrando la narración con una tragedia mortal. En efecto, la narración de la parábola hecha por el Señor termina con el verbo matar en Mateo 21:39, donde el propietario de la viña esperaba el rojo vivo del alegre vino, encontró una viña tinta de sangre profética y de sangre divina con color de redención. Los viñadores se comportaron como miserables frente al misericordioso. Pretendieron apoderarse de lo que se les había confiado. Sacaron al Señor de la viña de su propia viña. Injustamente lo expropiaron. Indecentemente lo excomulgaron. Y despojado de todo, lo mataron fuera de su propia viña. Así, quien les había dado entrada en su viña fue expulsado de ella. Quien les había abierto el corazón encontró corazones endurecidos y clausurados. Él los quiso adentro para vivir. Ellos los llevaron afuera para morir. El Hijo que muere afuera es Jesucristo, llevado a morir fuera de las murallas de Jerusalén, la ciudad de Dios, la capital política del pueblo de Dios. Jesús concluye con una inquietante e importante pregunta. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Mateo 21:40.
La audiencia se autocondena respondiendo, dará muerte miserable a esos miserables. Mateo 21:41. El Maestro de la Paz no aprueba la propuesta de la violencia. Por ello, citando el Salmo 118, enseña que Dios ha vencido en lo que parecía el mayor fracaso, que Dios ha dado vida mediante la muerte de su Hijo, pues el Hijo asesinado fuera de la viña, la piedra descartada por los constructores, resucitado de entre los muertos, se ha convertido en la piedra angular, por obra del Omnipotente, maravilla para nuestros ojos. Mateo 21:42. El Hijo resucitado es la piedra angular, fundamento del nuevo templo de Dios, del reino de Dios. La viña, el reino de Dios, el pueblo de Dios, le ha sido confiada a los nuevos viñadores, los apóstoles y sus sucesores, para que entreguen los frutos a su tiempo. Mateo 21:43. Nosotros somos los nuevos viñadores y es misión nuestra dar frutos a su tiempo. En efecto, la palabra frutos se halla 4 veces en la narración. También la palabra viña se halla 4 veces en la narración. La viña, el reino de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ha sido confiada a nosotros, los discípulos del Señor. No pienses que los responsables de la iglesia son los otros. Tú, yo, nosotros, todos los bautizados somos la iglesia, la viña del Señor, y somos los viñadores, es decir, los responsables de la iglesia, en la cual hemos de dar los frutos que el Padre quiere. Nuestro reto es agradecer la viña que se nos ha confiado mediante nuestro trabajo en ella, de modo que podamos dar a Dios los frutos que Él se espera, para que nuestra esterilidad no sea motivo de maldición y de una existencia seca, como le sucedió a la higuera en Mateo 21:19. Sirvamos al Señor cuidando su viña y ofreciéndole los frutos que Él quiere. Escribió San Ireneo de León, padre de la Iglesia. Si Dios pide el servicio del hombre es para otorgar sus beneficios a quienes perseveren en su servicio. Dios no necesita de nada, pero el ser humano necesita de la comunión con Dios. En efecto, la gloria de Dios está en perseverar en el servicio a Dios. María, la Virgen Madre que nos ha donado el fruto bendito de su vientre, el Hijo asesinado fuera de la viña, pero que resucitado se ha convertido en la piedra angular del pueblo de Dios, nos ayude a trabajar amando y a amar trabajando en la viña del Señor. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.